yes, Father. Oh, sí, Señor, recibe toda nuestra alabanza, recibe toda nuestra honra ahora, bendito Dios. Oh, aleluya. Amén, amén. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos al CCBE. Usted que está en casa, gracias por estar con nosotros desde la iglesia CCBE 1406 Pasadena, aquí en la linda ciudad de San Antonio. El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos andan con todos hoy en este día? Amén, aleluya. Y díjole, dele fuerte ese aplauso a Dios. Entonces, déjame, te comienzo a abrir esta prédica, este mensaje del día de hoy. Un poquito de historia. No sé, traigo ganas de contar una historia en este día. ¿Le parece? Usted sígame, yo sé, estoy más que seguro que Dios va a hacer algo antes que terminemos. Amén. Así es que comenzamos de esta manera nuestra lectura bíblica para que se vaya preparando. Cita bíblica para que la vaya teniendo. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Es todo el capítulo del 1 al 24. No lo vamos a leer todo, por eso me voy a ir un poquito como historia. Regularmente cuando es bastante lectura, me gusta irme de esta manera para que podamos entender y captar. First Book of Kings, chapter 17, verse 1 through 24. Primera de Reyes 17, del 17 al 24. We're not reading the whole thing, no vamos a leer todo, simplemente nos vamos a ir poco a poco. ¿Les parece? Excelente, para que tengamos un trasfondo, qué es lo que está sucediendo en aquel entonces, en aquel tiempo. Uno, pues era un tiempo muy difícil. Habían tiempos, ¿cómo te diré? Duros, momentos difíciles y duros los que habían visto esa temporada, esa gente. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque desde el principio del capítulo 17 de Primera Libro de Reyes, vemos que el profeta hace una oración y esta oración causa una sequía, y esta sequía comienza a afectar varias áreas de la función, comienza a afectar varias áreas de aquel pueblo, de aquella región. Donde quiera que ibas, encontrabas queja. La gente, tan pronto el agua se acaba, se comienzan a quejar, comienzan a haber problemas, comienzan a haber discusiones, comienzan a haber un sinfín de cosas. Aparte de eso, en una región donde se usa el agua para el trabajo, para la granja, también causaba que no hubiera trabajo, que no hubiera, si no hay trabajo, no hay dinero, si no hay dinero, no hay comida, si no hay comida, no hay nada. Eran tiempos duros. En otras palabras, parecía que todo el mundo estaba enfermo, porque la falta de alimento causa enfermedad, la falta de líquido, agua, causa enfermedades también en lo natural. Había una gestión en ese momento. La falta de alimento, la falta de agua causa en muchos náuseas o mareos, la necesidad de comer. Cuando todo esto comienza a operar y a trabajar, comienzan a ver como señales de destrucción. La población se estaba destruyendo. No quiero decir autodestruyendo, porque no fue algo causado por ellos, sino que más bien dicho, Dios a través del profeta quería enseñar algo. Quería enseñar que había un camino mejor que el que habían tomado. Quería enseñar que había un camino de fe, y ese es el tema de hoy, el camino de la fe. Hay un camino de la fe que de repente usted piensa y cree que el camino de la fe es la abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Más bien dicho, el camino de la fe lleva muchos subes y baja, lleva muchas curvas, y lleva muchas de esas curvas que usted tiene que agarrarse, porque si no se sale del carretón. Ve como cuando van las ruedas que le ponen el seatbelt, el lag, y luego la barra, y aparte de eso usted se agarra hasta con las uñas de los pies, así como yo. Sí, se lo digo así, yo no soy bueno para esos rides. No soy bueno. Me he tirado de paracaídas, pero no me subo una rueda, se lo digo así. Vaya a verlo usted. Ojo con esto. Entonces, cuando
pensamos o hablamos del camino de la fe, creemos que todo es un color de rosa, que todo es felicidad, que todo es alegría. Pero más en cambio, aquí hay un camino de la fe que Dios va a llevar a dos personajes que miraban el panorama de un punto distinto, dos personajes que miraban la historia de un punto distinto. Mientras tanto, todos estaban encarecidos, todos estaban empobrecidos. Mientras tanto, no solamente era una hambruna, una sequía, una necesidad que solamente habían entre los adultos o que solamente había en el campo, los animales, sino que toda la población, tanto niños, adultos, jóvenes y ancianos, estaban sufriendo una necesidad grave de un alimento, de un líquido, de agua, de lluvia, porque dice que el cielo se cerró y no había llover, no había lluvia, no se causaba lo que hoy en día disfrutamos muchos de nosotros cuando cae. Me imagino la situación en la que estaban. Estas situaciones viene a provocar enfermedades físicas. Hay momentos donde se comienza a perder hasta los dientes cuando no come uno bien, no se alimenta, no se nutre. No está hablando de un mes, no está hablando de 2 meses, está hablando de un periodo de años. Ojo con esto, el cuerpo comienza a perder la vitalidad. Ya la gente no camina tan rápido, la gente no camina tan con paso seguro, sino que ya la gente comienza a caminar suave, despacio. No importa si era joven, no importa si era anciano, tenían el mismo pace, tenían la misma velocidad al caminar. Eran tiempos duros los que estaban sufriendo en aquel entonces. Ya llevaban muchos meses donde no miraban lluvia, así que la cosecha se había secado. Si la cosecha se había secado, no había alimento, no había alimento de buena calidad, porque el que trataba o quería comer aquello que estaba ahí, pues lastimosamente no le nutría suficientemente su cuerpo. Y si la cosecha se había secado, los campos se habían secado, no había pasto, no había hierba. ¿Para qué? Para que comieran los ganados. El ganado también se había enflaquecido, se había enfermado. Eso ya no había ni carne para comer en aquellos entonces. Lo que sí había, casi te lo puedo asegurar, y abundaba, era el hambre, la hambruna, la destrucción y la muerte. Eso sí había. Pero ¿qué es lo que sucede, pastor? ¿O qué es lo que pasa? Si tú te das cuenta, cada uno de nosotros enfrentamos las situaciones de un punto muy distinto. Lo dije hace mucho tiempo atrás, lo vuelvo a decir. Su gota de agua es muy diferente a mi gota de agua. Ejemplo, usted mirará el vaso a la mitad, vacío a la mitad, o yo miraré el vaso como ya tengo la mitad llena, me falta el resto. Mucha gente mira diferentes problemas o el mismo problema según donde está su punto de vista, donde la experiencia de la vida. Podremos tener la misma situación usted y yo, estamos en la misma ciudad, estamos bajo el mismo economía nacional, estamos bajo la misma situación en este país, en esta ciudad, en este estado, pero cada uno de nosotros mira lo que está aconteciendo, sucediendo. Ya depende de dónde usted se encuentra, como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para poseer, o una oportunidad para seguir fracasando, perder o morir. En la historia del libro de Reyes, capítulo 17, encontramos que después que el profeta declara y habla y los cielos se cierran, se encuentra más adelante una mujer, y esta mujer estaba recogiendo madera, leña, dice la Biblia, para hacer una torta, porque ya estaba preparándose para morir. Pero más en cambio tú encuentras al profeta que viene de un tiempo, de una temporada donde Dios abrió una fuente de agua solamente para él, donde Dios mandó a los cuervos para que le trajeran alimento, donde Dios cuidaba y velaba de él. Ojo con esto, hay una perspectiva tan diferente. El profeta viene de un tiempo con cielos cerrados teniendo comida, con cielos cerrados teniendo una fuente de agua exclusiva para él, privada. Pero más en cambio encuentra una mujer que estaba en un momento de una situación difícil, dura, que no solamente la estaba pasando ella, sino que muchos, pero no todos, habían reaccionado como la mujer reaccionó. Yo no creo que esa hubiera sido la única viuda en aquel pueblo. Yo no creo que esa era la única persona que estaba pasando la misma situación. Ya no tengo nada más que hacer, más que un poco de harina y un poco de aceite. Voy a hacerla para cocinar y morirme. Yo no creo
que esa era la única mujer, pero estoy casi seguro que esa era la única que tenía un punto de perspectiva de que voy a hacerlo y me voy a morir. Por ahí alguien habrá tenido igual, pero de repente esa otra persona miraba aquello y decía: tengo una posibilidad de comerme un taco más y después esperar a ver qué Dios hace, de comerme una torta más y después ver que Dios va a proveer para mañana. Muchos de repente nos encontramos, a pesar de que son 3 días de este año, nos encontramos de repente en una situación de esa: ya no sé qué voy a hacer, pastor, me queda nomás un poquito de harina y un poquito de aceite. Yo creo que esta es la última, pastor, de esta no me levanto, pastor. Este año apenas lleva 3 días y está pintando igual que el que acaba de terminar. Pastor esto, pastor lo otro. Es que el dilema, la situación es: ¿cómo miras tu camino de la fe? ¿Cómo has visto el camino de la fe? ¿Has visto cada lucha, cada prueba como Dios queriéndote meter trancadilla y que caigas? ¿O has visto cada lucha, cada prueba como Dios dándote una oportunidad de ver su gloria, de ver su mano moverse a tu favor? ¿Cómo viste la enfermedad que cruzaste? ¿La viste como: ay, Dios me está castigando? ¿O la viste como: Dios quiere glorificarse en mi cuerpo y hacer un órgano nuevo? ¿Cómo viste esa situación? El profeta se encuentra con esta mujer que la mira que está recogiendo leña y le habla y le dice: dame de comer. ¿Qué haces? ¿Recogiendo leña? Qué bueno que hubiera dicho: recogiendo leña, porque tengo un poco de harina, un poco de aceite, voy a hacer una torta para mis hijos y para mi hijo y yo, y luego vamos a ver qué hacemos mañana. Pero ella su mañana ya lo tenía determinado. Decía: hoy comemos y mañana morimos, porque ya no tenemos más. Siempre que comparto un poco de esta historia me impresiona y me impacta cómo puede un hombre físicamente bien decirle a una mujer que no tiene nada más que comer, decirle: bueno, pues prepara la torta y me la traes a mí primero, y después vas a comer tú y tu hijo. ¿Cómo es posible? Es que cada uno tenía su camino de fe tan diferente. Había visto sus experiencias con Dios tan distintas. Nosotros vamos terminando un año que para muchos de repente fue un año lleno de bendición, lleno de provisión, pero para otros fue un año difícil. Fue un año donde se trabajó 2 meses y se descansó 4 y se volvió a trabajar 2 meses, porque no es porque así era el trabajo y pagaba suficiente, es porque se acababa el trabajo. Pero más en cambio fue un año que ya pasó. Ahora mi pregunta es: ¿cómo miras ese camino de fe que cruzaste el 2023? ¿Acaso Dios no fue Dios desde su principio hasta su final? ¿Acaso Dios no pudo usar esas experiencias o ese cruce de la vida como para que Él se glorificara a través de ti? ¿Qué ha sucedido? La mujer se encuentra en un punto donde ella ya determinó qué es lo que iba a suceder con ella. Pero más en cambio el profeta se encuentra en el otro punto donde dice: yo tengo una palabra, yo tengo una puerta abierta delante de mí, yo tengo algo que Dios ha dicho. Aquí alguien me iba a dar de comer y la primera que me encuentro eres tú. Aunque tú estés negativa y estés lista para morir, a mí mi camino de la fe me ha enseñado que Dios es el que provee. Me proveyó en el desierto un arroyo, mandó los cuervos a que me dieran de comer. Tú en la ciudad, ojo, tú en la ciudad donde hay una gran posibilidad de salir adelante, estás preparándote para morir. Y yo en el desierto con arroyo y cuervos alimentándome. En el desierto donde literalmente no hay nada. Mi camino de la fe me abrió un arroyo. Mi camino de la fe trajo cuervos. Mi camino de la fe me alimentó todos los días. Mi camino de la fe me mantuvo vivo. Mi camino de la fe me ha mandado a esta ciudad donde te he encontrado a ti, mujer, lista para morir. Pero mi camino de la fe me dijo que tú eras la que me ibas a dar de comer. Wow, escucha esto. Escucha, qué cosa más tremenda hay ahí. Aquellos ejemplos que yo digo. ¿Cómo miras tú el vaso? Si está a la mitad de agua, muchos dicen: ay, se me está acabando. Otros decimos: tengo oportunidad de echarle más. Tengo oportunidad de tener agua fresca. Me acuerdo creciendo ver a mi abuelita siempre, todas las noches, llevar un vaso de agua para la orilla de su cama. Todas las noches llevaba un vaso de agua para no levantarse en la mañana, a medianoche. Y alguien por ahí de repente también decía: es que por si viene fulano de tal a tomar agua en la noche.
Yo no sé, creencia de mucha gente, pero la abuela no lo hacía por eso. La abuela lo hacía porque decía: si es que si me da sed en la noche no tengo que salir e ir muy lejos, sino que ahí mismo puedo tomar agua. Ojo con esto, a lo que voy. Ahora que en la mañana, cuando el vaso muchas veces quedaba lleno, la abuela no lo dejaba ahí, sino que se levantaba, lo iba, lo vaciaba, lo lavaba y lo guardaba. Alguien pregunta: ¿por qué si estaba lleno? Es que en la noche tenía que llevar un agua fresca para tomar. Y se le tomó con mucha más urgencia, tenía que cambiar esa agua para la noche. Haya tomado del vaso o no haya tomado del vaso, a la abuela le cambiaba siempre el agua. Muchas veces nosotros, nuestra experiencia de la vida nos ha gastado, nos ha bajado nuestro nivel de agua, nos ha consumido por un momento. Ese poquito de calor que sentimos, donde Dios nos está refinando y purificando y creando confianza hacia Él, ha hecho que nuestro líquido haya menuido, haya bajado un poco. Y nos asustamos, nos preocupamos y nos angustiamos porque decimos: ay, ya casi estoy vacío, ay, ya casi se me está acabando, ay, ¿qué voy a hacer cuando llegue vacío? Es que depende de dónde te has parado en tu camino de la fe. Muchos que hemos pasado pruebas, dificultades, y que nuestro nivel de agua ha bajado un poco en nuestra vida, o en nuestro año llegamos y entramos a un año nuevo como un poquito gastado o quemado del año pasado. Muchos, depende cómo tú te miras, o depende el camino de la fe que has caminado. Si caminaste un camino de la fe con miedo, si caminaste un camino de la fe con quejas, si caminaste un camino de la fe, oye, ojalá que Dios lo pueda hacer, ay, ojalá que haya alguien que me ayude. Pero si caminaste un camino de la fe así, entrarás en este año pensando y hablando igual. Pero qué distinto es cuando caminaste un camino de la fe en el 2023. Él va a proveer, Él va a ser Dios, Él sigue siendo mi Señor, Él está en control de todo lo que yo soy en todo momento. Ay, su palabra dice que en el hueco de su mano me pondrá, y ahí me protegerá, y ahí me mantendrá. Yo creo que estos 3 días, aunque yo sé que no son muchos, 72 horas, tiene que tener una marca de cómo va a correr el resto de nuestro año, cómo va a correr el resto de nuestros días. La mujer había caminado un camino de miedo, había caminado un camino con una expectativa de: peores cosas me van a pasar, peores cosas me van a suceder. Ya le había acontecido, ya era viuda, no tenía quien le ayudara, no tenía quien le socorriera, no tenía quien le supliera. Ya había pasado cierta experiencia en la vida. Pero lo que no miraba es que aunque no tuviera un marido que le ayudara, no tuviera un marido que la mantuviera, ya llevaba meses de sequía a la región y ella no le había hecho falta todavía. Pero no miraba eso, sino que lo que ella miraba era: me quedo un poquito y moriré. Nomás me queda para una torta más y moriré. Pero más en cambio el profeta venía de un momento donde Dios abrió un arroyo, mandó a los cuervos, aves no tan limpias, no tan deseadas, no tan buenas para ser mascotas, pero Dios les ordenó y me traían de comer todos los días. Ahora imagínate el hombre de Dios en la ciudad. Dice: si Dios hizo eso en el desierto, ¿qué no va a poder hacer en la ciudad donde hay más recursos todavía? En otras palabras, si Dios te suplió cuando nadie estaba a tu lado, si Dios te suplió cuando nadie se acercaba a ti, si Dios te suplió cuando todo el mundo te dejó solo, ¿no te va a suplir cuando estés en su casa? ¿No será Dios también en la ciudad? Déjame decirte algo, iglesia: Él es Dios en el campo y en la ciudad. Él es Dios en la montaña y en el valle. Él es Dios donde quiera que haya un hijo creyendo que Él es Dios todavía. Pero todo depende de dónde miras o la perspectiva que tengas. Aquella mujer, la viuda de Sarepta, veía la vida como una copa media vacía, mientras el profeta decía: mi copa está media llena. Muchos de nosotros vemos nuestra vida como: estoy vaciado, estoy cansado. Yo tenía un dicho antes muy mal, se lo voy a decir así: joven, pero la vida me sirvió mucho.
Me sirvió mucho mi plato la vida. La vida me llenó mi plato de cosas, de situaciones. Un día Dios me tuvo que hablar y decirme: lo que la vida te ha servido son experiencias que yo te he dado, porque un día te van a servir. Un día le vas a poder enseñar a alguien. Déjame decirte algo. Le he dado consejo a personas, hombres más adultos que yo, más grandes que yo en edad, y muchos se han preguntado: y pastor, ¿y usted cómo sabe? Déjame decirte, no hay mejor consejo dado que el que haya experimentado. Yo un día le dije a Dios: híjole, la vida como si me sirvió demasiado y estoy como medio atascado queriendo acabarme todo lo que me dio. Y Dios me corrige y me dice: no es la vida, son experiencias, porque un día vas a necesitarla, un día vas a tener que hablar de ello, un día vas a pasar. Me acuerdo que un hombre de Dios me dijo: hazte cuenta que son como medallas que Dios te está poniendo. Y todavía me dice: así como los Boy Scouts que hacen una labor y le dan una plaqueta, un reconocimiento. Ya le ayudó a la viejita a cruzar la calle, ya fue a hacer servicio comunitario, ya fue a limpiar la calle, ya fue a trabajar al centro de comida, ya empaquetó. Me estoy explicando. Ya sabe hacer lumbre. Me dijo aquel hombre: hazte cuenta que son plaquetas. ¿Para qué? Dice: para cuando llega una situación de esa, tú buscas en tu cinto y dices: aquí está, mira, Dios puede hacerlo, a mí también me lo hizo, Dios también a mí me ayudó. Espérate, por aquí tengo una de esas también. Mira, aquí está, Dios también me ayudó a mí en eso, Dios también me dio a mí en eso. Aleluya. Yo no sé tú, pero yo mi vaso nunca, aleluya, gloria a Dios, mi copa nunca ha estado medio vacía. Cuando ha bajado, ha estado un poco para llenarse todavía. La mujer se encontraba en un momento donde ella misma decía: mi copa está vacía, está media vacía. Mas en cambio, el profeta Elías veía su copa como media llena, porque ambos habían vivido un camino de fe tan diferente, tan distinto. Él, muy adentro de él, decía: este es el tiempo de la conquista, este es el tiempo de tomar, este es el tiempo de poseer. Cuando mucha gente diga: este no es el tiempo, esta no es la temporada, atrinchérate, métete en tu trinchera, no salgas de tu casa, no salgas de tu cuartel. Déjame decirte algo: lo que está hablando es el miedo. Más bien dicho, yo te digo, cuando todos digan que hay guerra, usted celebre, usted haga fiesta. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Es que es bíblico, bendito sea Dios. Usted celebre, porque entonces la venida de papá, la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta a venir. Celebre, porque dice la Biblia que cuando se diga paz, entonces va a ser el comienzo del lloro. ¿O no es así? Pero nosotros somos al revés. Cuando escuchamos: ay, la economía bajó, todos: ay, la economía, pastor. ¿Sabes que yo celebro y digo: gracias, Padre, porque se va a abrir una puerta, se va a abrir el cielo? Aleluya, gloria a Dios. Porque yo lo experimenté cuando cayó el mercado de bienes raíces, porque lo experimenté cuando subió el gas. Alabado sea Dios, porque lo experimenté. ¿Me estoy explicando? Gracias, Padre, porque ya te vi ante orar aquí. Gracias, Padre, porque ya te vi antes salir adelante. Gracias, Padre. Mientras la mujer miraba su debilidad, su escasez, mientras la mujer estaba acabando ya, terminando el último trabajo del día de su vida para morir, el profeta decía: aquí hay una posibilidad para que haya un día mejor. Aquí hay una posibilidad para que algo grande suceda. Aquí hay una posibilidad para ver un milagro. La mujer decía: tengo un poco de harina y aceite. Y el profeta decía: hay más que suficiente para que Dios obre y haga algo grande. El camino de la fe es exactamente el que Elías había vivido. En el desierto Dios le había proveído. Cuando estaba necesitado, Dios le había proveído. Cuando oró, fuego descendió de... Ay, ¿alguien me está entendiendo? Camino de la fe. Todos lo hemos caminado. O quien de repente apareció el primero del mes y decía: pastor, aquí estoy, me brinqué el 23. ¿Verdad que no? Todos lo pasamos el 2023. Muchos, como lo vuelvo a decir, en la misma ciudad por un año pasamos los mismos estragos. Pero depende cómo lo miras. Depende cómo miras. La mujer decía: de aquí voy a morir, no hay más. Pero más en cambio Elías decía: va a haber un día mejor.
Va a haber algo más grande todavía. Va a haber algo más grande todavía. Y ahora con esto, la mujer no estaba de vaga, no andaba ahí nomás dando vuelta, andaba trabajando. Pero a pesar de que estaba ocupada, estaba pensando: hoy muero, hoy muero. Yo le doy crédito, no le voy a reclamar nada en eso, porque andaba trabajando, andaba ocupada, no andaba vacía la mente, no andaba ahí de vaga. Porque usted sabe que en los vagos el diablo trabaja mucho, metiendo un sinfín de cosas. Ella estaba ocupada, pero aún a pesar de que estaba ocupada, miraba una realidad que se había pintado ella sola. No había una ayuda que venía, no había una temporada taxa que se acercaba tampoco. No había nada de eso. No había una propuesta de ley en el gobierno que estaba a punto de aprobarse para un cheque más. No había nada de eso. No había una tanda por ahí en la cual había participado y estaba esperándola. No había nada de eso. No había nada de eso. No había nada de eso. Esto es la cosa, que no existía un sistema socioeconómico de ayuda. Por lo cual ella tenía que trabajar y tenía que hacer, tenía que buscar, tenía que tratar. No estaba de embalde. No estaba sentada en la casa diciendo: bueno, ahora sí nos vamos a morir. Andaba trabajando. El profeta la encontró recogiendo leña cuando le pidió la torta. La encontró ocupada. Eso me enseña a mí que el estar desocupado no es solamente tener pensamientos contrarios, sino más, usted puede estar bien ocupado, trabajando, desarrollando y trayendo la provisión para su casa, pero todavía estar pensando: uy, no es suficiente, uy, no me va a alcanzar, uy, esto no es, ay, si hubiera hecho las 2 horas extras, uy, si no hubiera ido a la iglesia esta semana, hubiera metido esas 10 horas. Qué bueno que fueran 10 horas que venías a la iglesia a la semana. Pero muchos andamos así: ay, ya ves, esto me pasa por ir el miércoles a la iglesia, me hubiera quedado esas 2 horas. La mujer estaba ocupada, pero diciendo: no tengo nada, no hay nada más que voy a hacer. El profeta viene y le pide en medio de su desesperación, le pide en medio de su camino de miedo, le pide en medio de su prueba, de su dificultad. Alguien pregunta: ¿por qué le pide, pastor? Porque venía de que en el desierto le daban. Venía de estar en el desierto descansando. Es más, el desierto fue a huir. Ojo, pero descansando, y ahí le daban. Ahora dijo: y ahora en la ciudad no me van a dar. No me van a dar, sobre todo si la encuentro trabajando. Le pide a la mujer. Y no se preocupe, no vamos a pedir nada hoy. Simplemente te estoy queriendo poner porque el profeta tenía esa fe de pedir. ¿Por qué el profeta? El profeta se mueve según la palabra de Dios. Le declara una palabra a la mujer. ¿Se recuerda? Dijo: tráeme a mí, porque así ha dicho Jehová Dios, tráeme a mí una torta, tráeme la torta. Lo que vayas a hacer me la traes a mí primero. Ni la harina ni el aceite se escaseará en tu casa. No faltará el pan en tu mesa. Esa fue la palabra, ¿verdad? Pero luego llega el versículo 17 de Primera de Reyes 17, donde dice que pasando un tiempo, el hijo de aquella viuda cayó enfermo de una enfermedad mortal. Y esta enfermedad mortal causó que muriera el muchacho. Y otra vez el profeta y la viuda que tiene un hijo muerto se encuentran en el mismo camino. Yo no sé tú, pero después de que el hombre me dijo: ni la harina ni el aceite escaseará, la mujer, cuando mira al profeta, se lo leo, vaya conmigo. Primera de Reyes, y déjenme les predico un momento. Primera de Reyes 17. Lo tenemos.
Excelente. Primera de Reyes 17. Déjeme lo voy a buscar aquí. Aleluya. Alábele a Dios, iglesia. Gracias, bendito Dios. Escucha esto. Después de que la mujer había experimentado un camino de fe, se había encontrado al profeta en medio de su necesidad, en medio de su problema, en medio de su lucha, en medio de su aflicción. El profeta le habla, la mujer cree la palabra, le sirve la torta a él, el profeta le da la palabra. Dice la Biblia que pasando un tiempo el muchacho se enfermó. Aquí está, se lo leo. Algún tiempo después, versículo 17, Primera Reyes 17, dice: algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda. A mí me encanta la palabra, porque no tiene que decir de la viuda que le dio de comer al profeta, no tiene que decir de la viuda que se le multiplicó la harina y el aceite, sino que la Biblia, el Espíritu Santo asume que usted y yo ya entendemos que es la misma mujer. ¿Estamos de acuerdo? Pasando un tiempo, dice la Biblia, pasando un tiempo, algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda, y su enfermedad fue gravísima, tanto que dejó de respirar, se murió. Entonces la viuda le dijo a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Voy a pausar ahí. Esta es la misma mujer y el mismo hombre que le dijo: haz la torta para mí primero, y porque Jehová Dios ha dicho, no faltará la harina ni el aceite en tu casa, siempre y cuando me hagas a mí la torta primero. Se cumplió la palabra, pero el hijo muere, y se encuentra otra vez el profeta y la mujer. Yo no sé tú, pero yo, después de que un hombre de Dios me diga, me dé tremenda palabra y la palabra se cumpla, y me sucede lo de la viuda, yo salgo corriendo. Profeta, mi hijo ha muerto, ayúdame. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dos tortas? ¿3 tortas? Ahorita mismo comienzo a hacer pan hasta que me digas, ya, ahorita lo resucito. Pero ¿sabes qué es lo que hace la viuda? Mira al profeta y le dice: ¿por qué me vienes a recordar mi pecado? Le reclama. Una vez más regresó al camino del miedo, regresó al camino de la queja, regresó al camino de por qué Dios se mete contra mí, o por qué Dios se ha levantado contra mí, por qué Dios me está castigando, por qué Dios me está haciendo esto. Una vez más se mete ahí, una vez más entra. El profeta ni discute con ella, el profeta no alega con ella, el profeta no le dice: bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? Yo no le hice nada a tu hijo. El profeta no, nada, no hay un intercambio de palabras de esa con la mujer. Ella le dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacer que mi hijo se muera? El profeta no le dice nada. El profeta no le alega, no le dice: bueno, es que mira, ya te tocaba, es que esto, nada. Sino que sigamos leyendo. El 19 dice: dame acá tu hijo, le respondió él. No le discutió, no le alegó. Le dijo: dame acá tu hijo. Y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde él estaba alojado, y lo acostó sobre su cama, y luego clamó al Señor en voz alta: Señor Dios mío, ¿también has de causar dolor a esta viuda? Pregunta el profeta, en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo. Y enseguida se tendió 3 veces, dice la palabra, sobre el niño, y clamó al Señor en voz alta: Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. 3 veces. Señor Dios mío, dice en voz alta, clamó: te ruego que devuelvas la vida a este niño. La 3ª vez clamó lo mismo y dijo: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor, dice el versículo 22, atendió a los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera. Inmediatamente, dice la palabra de Dios. Dele gloria a Dios, se lo va a dar. Inmediatamente, dice la palabra, Elías tomó al niño, lo bajó de su cuarto a la planta baja de la casa y se lo entregó a su madre diciendo: mira, tu hijo está vivo. Mira, le dijo, tu hijo está vivo. Versículo 24, y la mujer le respondió:
ahora sé que realmente eres un hijo. Ay, hombre, ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y lo que dices es la verdad del Señor. Wait a minute. Usted me va a perdonar a mí, pero eso yo le tengo que meter freno de mano. Cuando la tinaja de aceite y harina no se escaseó, ¿no creías todavía? No, hasta los espejuelos me voy a quitar porque no hace que se me caiga. Nos pasa igual a todos. Vimos a Dios en el 22 obrar en nuestra vida. Lo vimos librarnos de la muerte en el 2020. Lo vimos suplir en la escasez del 21. Lo vimos en el 22 cuando los precios se fueron a lo loco. Lo vimos en el 23 donde cayó el mercado. Ay, ay, alguien me está siguiendo. Y estás apenas a 3 días diciendo: ay, ojalá que este año no me vaya igual. Perdóname. Escucha lo que la mujer le responde: ahora sí sé. Eso mientras estás siguiendo todos los días hacer la torta de pan que comías a diario con tu hijo, cada vez que sacabas de la tinaja harina y aceite, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué es lo que le dijo la mujer al profeta más arriba? Si usted lee, ¿qué es lo que tienes en casa? Leamos. A mí me encantó esto. Me van a dar unos minutos, pastora. Ay, gracias, bendito Dios. Más arriba, no más que ahora sí me pongo los espejuelos. Ahora sí me pongo los lentes. Entonces el Señor le dijo, estoy leyendo el versículo 8 mismo, Primera de Reyes 17, versículo 8. Entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta de Sidón y quédate a vivir allá. Ya le ordené a una viuda que allí vive que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un vaso, un poco de agua para beber. Allá iba ella, dice, trayéndoselo. Cuando Elías le volvió a llamar, él le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Versículo 12. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinar para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Estoy leyendo la versión de Dios habla hoy. Entonces, versículo 13, Elías le respondió. ¿Qué le dijo? No tengas miedo. ¿Cuál era el camino que la mujer había visto? El camino del miedo. No estaba en el camino de la fe, estaba en el camino del miedo. Y le dijo, no tengas miedo. Ve a preparar lo que has dicho. Haz como dijiste. ¿Tienes un poquito? Haz la torta. Pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otra para ti y tu hijo. Versículo 14. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Verdad que sí? Déjeme, voy a cerrar esto. ¿Cuántas veces en el 2023 usted fue a la tinaja de harina y a la jarra de aceite a sacarle? Esta mujer, ¿cuántas veces fue al día a sacar de la tinaja de harina, que le quedaba muy poca ya, y el profeta le dijo: hazme una torta pequeña a mí, te haces otra tú? Otras palabras, ya se acabó la harina y el aceite. Pero la palabra que le da el profeta le dice: porque así dice Jehová Dios, no cesará, no se acabará ni la harina en la tinaja ni el aceite en la jarra. ¿Hasta cuándo le dijo? Hasta cuando llueva. ¿Verdad que sí? Cuando el hijo se muere todavía no ha llovido. Todavía no ha llovido. Cuando el hijo se le muere todavía no ha llovido. ¿Tú te podrás imaginar que es ir todos los días? Una taza de harina,
un cuarto de aceite. Y pues no le queda muy mantecosa la torta después. ¿Verdad? Masar harina y aceite de donde no tenía, que sacaba todos los días. Escucha, masar harina y aceite de 2 tinajas que no tenían, pero más en cambio por una palabra estaban teniendo todos los días lo suficiente. Masaba, la ponía en el molde, un poquito de aceite para que no se le pegara el molde. Luego ve que sé un poquito cocinar. Y la pastora se ganó la lotería conmigo, eso téngalo por seguro. ¿Verdad que sí, amor? Eso, más te vale. Sigo en mi prédica, no me distraiga, por favor. Sigo en la prédica, no me distraiga. Ojo, en manteca el sartén, la olla, el molde. Esa es la palabra, ya lo tenía hace rato. El molde tiene leña para el horno. Tuvo que encender el horno para hacer de donde no había nada una torta de pan. Era un trabajo de todos los días hacer una torta de pan. Esta no iba a la Big Box Store a comprar la harina ya hecha, que ya viene esta cortada en cuadrito. Ya el que quema ese pan es porque de plano se quedó mucho en el Facebook. Qué bueno fuera que viendo las prédicas de su pastor y dándole share a todo el mundo. Otras tonteras, pero luego regreso ahí. Luego regreso otro día a eso. Todo el trabajo que hizo, todos los días, por lo mínimo una vez al día, para comerse un pedazo de pan, partirlo y darle a su hijo. Es que ese no es un milagro, pastor. ¿Cómo que no? Para ella no era. ¿Sabes qué fue el problema? Que todos los días la tinaja daba harina y aceite. Muchos de nosotros recibimos todos los días de Dios, pero como ya se vuelve una costumbre, olvidamos quién fue el que hizo el milagro. Olvidamos quién fue el que nos sanó. Olvidamos quién fue el que nos liberó. Olvidamos quién fue el que nos quitó el vicio. Fuiste a todos los AA habidos y por haber. Te internaron a saber cuántas veces y nunca dejaste el vicio. Viniste a los pies de Cristo y fue lo primero que se secó, las ganas, el deseo de tener un vicio. Bendito sea Dios. El corazón que nos servía ya sirve, ya funciona. Y ha estado funcionando bien por 5 años por la gracia de Dios. Ay, pero es que yo sí me acuerdo todos los días. Gracias, Padre, porque un día me lo hiciste nuevo. Gracias, Padre, porque un día me lo cambiaste. Gracias, Padre, porque ya esta semana voy y me lo confirman otra vez que está más sano que ayer. Aleluya, bendito sea Dios. Que las experiencias de la vida, los subes y bajas, no me lo han desgastado, sino que me lo han hecho más fuerte. Bendito sea Dios. El problema es que la mujer, como miraba el milagro todos los días, comenzó a descreditar el milagro, comenzó a descreditar al hombre de Dios, comenzó a descreditar el poder de Dios. Ojo, muchas veces nosotros miramos el milagro todos los días, miramos la mano de Dios moverse todos los días, hasta cuando llega una muerte. Entonces, y ahora sí, se le muere el hijo, el profeta de Dios lo revive, ojo, y entonces se lo trae de regreso, y en el 24 le dice: ahora sí sé que tú eres un hombre de Dios, no hay duda alguna. Y todos los días cuando sacabas harina y sacabas aceite, ¿no era Dios el que había dado la palabra? Regreso con nosotros. Esa era la viuda. Ahora te hago pregunta a ti: ¿en qué camino de la fe estás? Estás en el camino de la fe que dice: Dios como quiera siempre va a dar, así es que ya cuando venga algo grande, entonces sí hay un milagro, pastor. ¿En qué camino de la fe estás ahora? ¿Qué camino de la fe te encuentras? Vamos 72 horas adentro de este año y yo ya recibí 4 llamadas de gente diciendo: ay, pastor, este año pinta igual o peor que el año pasado. Y yo digo: oye, espérate, apenas llevas un día en esto. A alguien me tocó decirle: espérate, llevas un día. Deja que se madure el sol todavía. Espérate. Wait. Es que viérale, estoy gastado. Gastado, pues si te regalaste tú solo toda la tienda, ¿cómo no vas a estar gastado? Espérate. Espérate. ¿Que acaso no viste a Dios el año pasado?
¿Que acaso no viste a Dios hoy que te dio de su misericordia esta mañana? ¿Que acaso no sientes a Dios cada vez que tus pulmones se llenan de aire, cada vez que tu corazón palpita, cada vez que tus extremidades se mueven, cada vez que tus ojos funcionan, cada vez que tu boca habla? ¿Que acaso no miras a Dios? ¿Que acaso no lo ves? Espérate. Wait, hold on, wait a minute. Por eso le dije que le íbamos a poner freno de mano. Hoy lo vamos a soltar. Vamos a dejar que siga corriendo este carro. ¿Dejamos que siga corriendo este carro? El problema era que la mujer venía de un camino de fe, de quejas. Venía de un camino de fe que tenía que estar pasando algo grande en su vida para decir gracias, Padre. No era agradecida todos los días. Ay, santo. Cada vez que sacaba de la tinaja de harina y aceite, y tenía que decir gracias, Padre, porque esto tú lo diste. Tú diste la harina, tú diste el aceite. Te hago la pregunta corta. Esta semana, ¿cuántas veces le diste gracias a Dios? Gracias, Padre, porque me diste la fuerza para ir a trabajar y regresar a casa. Me cuidaste en el camino, no se me cruzó nadie. Las llantas del carro funcionaron, agarraron el pavimento y corrí bien tranquilo en medio de la lluvia, en medio de la tempestad. ¿Cuántas veces le diste ya gracias a Dios en este 24? Que aunque no hayas trabajado y no tengas, gracias, Señor, porque tú vas a proveer. No sé cómo lo vas a hacer ni voy a cuestionar, simplemente estoy listo para recibir. Dame, Padre Santo, bendito Dios, lo que tú ya tienes listo y preparado para mí. Pero mientras tanto yo voy a ver dónde busco también, ¿o no? Es que pensamos que para Dios hacer un milagro tenemos que estar botados en cama y luego nos tiene que levantar. Entonces sí es milagro. Milagro es que usted esté caminando y funcionando. Cada segundo este cuerpo está haciendo un milagro. Pero la mujer no lo vio así. La mujer no lo vio así. 3 veces lo tuvo que decir el profeta. No porque faltaba fe en él. Es que la mamá estaba bien renuente. Se murió y fue culpa del profeta. Se murió y fue culpa del profeta. 3 veces. Le tuvo que orar, se tuvo que tirar encima, levantarse, tuvo que hacerlo de nuevo, levantarse, tuvo que hacerlo de nuevo, levantarse. Al final de las cosas, amado, es la fe y no el miedo que te van a hacer salir adelante. Al final de las cosas, al final del callejón sin salida, no es una escalera larga, grande, una soga que te tiren de arriba el que te va a hacer salir adelante. Es la fe que tengas en el que va a tirar la soga, en el que va a poner la escalera. Es la fe. Un alpinista andaba y en eso hubo un derrumbe ahí donde andaba en las montañas, y se alcanzó a agarrar de una rama de un árbol ahí que también se estaba yendo el árbol ya, pero él se alcanzó a agarrar y el peso de él hacía que cada raíz, igual que las caricaturas, le hicieran así del árbol, ting, 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 se comenzaran a despegar de la tierra. El hombre gritó: auxilio, socorro, alguien que me ayude. Nadie. Dios, si estás ahí, ayúdame. Y Dios le habla desde arriba y le dice: suéltate, suéltate. El hombre se queda y dice: si hay alguien más allá arriba de Dios que me pueda ayudar. ¿Sabe por qué le decía a Dios suéltate? Porque estaba a 2 pies de la tierra. Estaba a 2 pies. Por eso Dios le decía: suéltate. Muchos estamos así, a 2 pies de nuestro milagro, a 2 azotones en el piso de nuestro milagro, a 2 pasos de nuestro milagro. Pero no lo recibimos. ¿Por qué, pastor? Porque tiene que ver cómo caminas tu camino de la fe. Si el problema que estás pasando ahorita crees que es el que te va a matar, perdóname, no estás caminando un camino de la fe. Estás caminando un camino de miedo, de tristeza, de pobrecito yo. Pero más en cambio, si tú estás caminando en ese camino y te sale un imposible y te detienes y dices: gracias, Señor,
porque voy a ver este imposible verse realidad. Gracias, Señor, porque no sé de dónde lo vas a hacer, pero que se cumple la palabra, se cumple la palabra. Que no has visto todavía, no se ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Señor, de que se hace, se hace. Yo no sé tú en casa dónde te encuentras ahora, qué imposible está enfrente de ti, o qué se ha muerto en casa, y creas que Dios no lo puede levantar o resucitar. Creas que es porque Dios se metió contra ti. Déjame decirte algo. Hace años atrás yo pensé igual por un momento. Dije, ¿será que Dios? No, yo entiendo la palabra. Él no guarda nada contra aquellos que pedimos perdón. Tuve que hablar con él y decirle, Padre, ¿pero qué pasó? What happened? Yo sé que tú no duermes, no descansas y no guardas grudges, no guardas rencores contra lo que te hemos reconocido como tu Señor y Salvador. Es más, tu Biblia, tu palabra dice que tú tomas todo nuestro pecado y los arrojas a lo más profundo de la mar, y nunca más te acuerdas tú de ellos. Entonces, what happened? Porque créeme, en la humanidad que estamos, a veces preguntamos, ¿qué pasó, Señor? Y Dios una vez más tuvo que decir, ¿te acuerdas las bachas? Las plaquetas de vida que te doy. Eso es para que un día le digas a alguien, Dios está en medio de tu problema, Dios está en medio de tu enfermedad, Dios está en medio de tu dificultad, Dios está en medio de tu necesidad, Dios está en medio de tu desempleo, Dios está en medio de... ¿Alguien me está entendiendo? Dios está en medio de todo eso. Ponte sobre tus pies, iglesia.